Muy bien, vamos entonces a ver qué quieren hacer los palestinos en las próximas semanas. Por favor, ¿puedes poner? Muy bien, próxima. Una más. Muy bien. La ONU no reconoce estados. La ONU únicamente acepta miembros, que da la casualidad deberían ser estados. Pero puede reconocer miembros que su nivel de estatitud deja mucho que desear. Por ejemplo, las Caimanes o tipos de paraísos fiscales que fueron creados y que de verdad no se cumple su nivel de estado. Sin embargo, forman parte de la ONU. Forman parte de los 193 países que hoy en día están formando parte de la Asamblea General de la ONU. La forma de poder formar parte, terremoto o... La forma de formar parte de la Asamblea General de la ONU es la siguiente. Los palestinos deberían haber presentado un pedido de formar parte, para formar parte al Consejo de Seguridad de la ONU. El Consejo de Seguridad de la ONU está formado por 5 países que tienen derecho a veto y a voto. Son los países que ganaron la Segunda Guerra Mundial. O sea, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Francia e Inglaterra. Tienen derecho a veto y a voto. Y además hay 10 países más que forman parte del Consejo de Seguridad y se distribuyen sus bancas de acuerdo a una llave geográfica. En este momento, Brasil y Colombia forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU. Los palestinos deberían haber entregado el 15 de julio un petitorio al Consejo de Seguridad de la ONU para que los reconozcan como miembros de la ONU. Y la ONU debería haber conformado una comisión para analizar y estudiar si los palestinos realmente cumplen las cualidades para ser considerado un Estado. ¿Bajo qué premisas? La Convención de Montevideo de 1933. La Convención de Montevideo lo que establece es quién puede ser considerado Estado y quién no. Las 3 variables son: la primera variable es los palestinos deberían tener límites claros y deberían tener una geografía determinada. Y este es el primer problema. No la tienen. En Judea y Samaria, próximo después volvemos para acá, otro más. En Judea y Samaria, estos territorios, los palestinos dominan la Autoridad Nacional Palestina el 60% de estos territorios. El resto o son colonias judías o están bajo dominio del ejército israelí. No dominan ni siquiera esto. Y tampoco dominan la Franja de Gaza, que está en manos de el Hamas. Y el Hamas compite con la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, el primer problema que tenemos es que tampoco se cumple la definición territorial. Segunda variable de la Convención de Montevideo de 1933. Deben tener una población clara, determinada y fija que formaría parte de ese Estado. Los habitantes palestinos de la Franja de Gaza no están bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, tampoco eso tienen. Lo tercero es que deberían estar capacitados para establecer relaciones internacionales en el marco de los valores de la ONU. Si hay un gobierno de unidad nacional entre la Autoridad Nacional Palestina y el Hamas, es un problema, porque el Hamas rechaza crónicamente los principios establecidos por el Cuarteto Mediador para el Medio Oriente. O sea, no reconocen a Israel, no están dispuestos a parar la violencia contra Israel y no están dispuestos a reconocer los acuerdos firmados por la Autoridad Nacional Palestina. Por lo tanto, es muy difícil afirmar que cumple la Convención de Montevideo. En otras palabras, no son un Estado. No cumple los requisitos para ser considerados Estados. Digamos que se produce una manipulación y dentro de unos meses, semanas, cuando el Líbano pase a ser presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, hoy en día es Alemania, cuando pase a ser presidente un país como el Líbano, manipulen la ley y digan de todas formas es un Estado. ¿Por qué? Y van a basarse principalmente en 2 textos. En un informe económico del Fondo Monetario Internacional y otro informe económico del Banco Mundial, donde dicen que el crecimiento de la Autoridad Nacional Palestina ha sido del 9%. Cosa que no es exacto, porque lo que ha sucedido es que la Franja de Gaza creció un 16% el último año. Significa que crisis humanitaria en la Franja de Gaza, con 16% de crecimiento, es algo que es difícil de defender. La Autoridad Nacional Palestina creció en un 7.6%. De promedio, creció en un 9%.
El Banco Mundial dice la Autoridad Nacional Palestina ha mejorado mucho su institucionalidad, por lo tanto está en condiciones de ser un Estado. Digamos que se manipula esto que llamamos la Convención de Montevideo y de todas formas los palestinos son reconocidos como que tienen la capacidad para formar parte de un Estado. La propuesta volvería al Consejo de Seguridad de la ONU y el Consejo de Seguridad de la ONU debería votar a favor o en contra de lo que acabamos de explicar. El primer problema para los palestinos es que Estados Unidos ya dijo claramente que va a vetar la propuesta palestina. Y no solamente eso, el Congreso norteamericano dijo que si los palestinos proponen lo que acabo de explicar ahora, van a ser sancionados y el recorte de ayuda a los palestinos, que llega en este momento a 500 millones de dólares por año, deberá ser cortado. O sea, que las sanciones económicas del principal patrocinador de la Autoridad Nacional Palestina caería. Esto es algo que los palestinos tienen que pensárselo dos veces antes de hacer. No solamente Estados Unidos ha amenazado con sanciones económicas, Israel también ha amenazado con sanciones económicas. Ha dicho claramente que si los palestinos declaran unilateralmente su Estado, las sanciones israelíes podrían ser reales y concretas. Entre otras cosas, Israel cobra los impuestos al valor agregado a la Autoridad Nacional Palestina, lo que hace facilitarse sus estructuras impositivas y después el dinero se lo pasa a la Autoridad Nacional Palestina, inclusive al Hamas. Servicios, agua, energía que provee Israel a los palestinos. El viceministro de Relaciones Exteriores, Dani Ayalon, dijo claramente: si hacen los palestinos eso, nosotros sopesaremos declarar los acuerdos de Oslo nulos. Porque la declaración unilateral palestina contradice los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo de 1995, conocidos como Oslo B, establecen claramente: no habrá solución unilateral para el estatus final de los territorios, será negociado. Lo mismo dice la declaración 242 del Consejo de Seguridad de la ONU, lo mismo dice la 338 del Consejo de Seguridad de la ONU, lo mismo dice la hoja de rutas. Los acuerdos firmados y los pactos establecidos fijan claramente que no va a haber declaraciones unilaterales. Por lo tanto, Estados Unidos viene y dice: señores, esto contradice todo lo que firmamos. La Unión Europea es garante de lo que acabo de explicar ahora. La Unión Europea es garante del acuerdo de Oslo. Y la Unión Europea está pensando en aprobar lo que el acuerdo de Oslo dice que está prohibido. ¿Qué le queda a los palestinos entonces si saben que en el Consejo de Seguridad de la ONU no van a recibir el voto positivo? América Latina. Vuelta para atrás, una. ¿Qué les queda? Van a ir a la Asamblea General de la ONU. Un slide para atrás, ¿puede ser? Van a ir a la Asamblea General de la ONU, en donde van a recibir mayoría absoluta sin ningún problema. Van a recibir mayoría absoluta sin ningún problema. Deja, Fanny, un segundito, ya está bien así. Van a recibir mayoría absoluta sin ningún tipo de problemas. ¿Cuánto se calcula que van a recibir el voto positivo? Hoy a la mañana, en Israel, en el diario Haaretz, el embajador de Israel, profesor, escribe un documento interno o que se filtró o que parte de él llegó a la prensa, que dice que Israel calcula que entre 130 y 140 países votarán a favor de los palestinos. La pregunta es: ¿qué tipo de declaración presentarán los palestinos? Los palestinos, por lo visto, van a presentar la declaración unilateral de Estado palestino el día 29 de septiembre. ¿Por qué? Porque cambia el presidente de la Asamblea General y pasa a ser Qatar. Y como Qatar pasa a ser el presidente de la Asamblea General, va a manipular las estructuras burocráticas de la Asamblea General para presentar el proyecto cuando los palestinos quieran. Van a recibir el voto positivo de la mayoría de países. Si hubiese sido al revés, que primero va al Consejo de Seguridad y se aprueba, deberían, para formar parte de la ONU, recibir el voto positivo de 2/3 partes de los miembros. Como la petición de Palestina también. 2/3 partes de los miembros votaron a favor. En este caso van a recibir más de 2/3 partes de los votos. La pregunta es: ¿qué tipo de declaración van a presentar? Si presentan una declaración estilo
declaramos la independencia del Estado palestino y solamente eso van a recibir muchos votos. De hecho, va a ser la tercera vez que declaran la independencia palestina en la Asamblea General. 1988, 2001, 2002 y ahora. Tercera vez. Mi pregunta va a ser ¿cuándo va a ser Yom Ha'atzmaut? Porque todo el tiempo declaran otra fecha diferente. La declaración de la Asamblea General es algo declarativo, no tiene peso legal. El problema es si presentan la declaración del Estado palestino con el siguiente párrafo. Declaración del Estado palestino independiente en las fronteras del 67. Es otro tipo de declaración. Y explico por qué. Veo la línea rosa que está en el mapa. Esa línea es la línea de cese de fuego entre Israel y los árabes en la guerra del 48. Es la línea conocida como línea verde. Es una línea de cese de fuego. No es un límite. No ha sido reconocido como límite internacional y por lo tanto no tiene el peso legal para ser considerado como tal. Los palestinos, al declarar el Estado palestino en la línea del 67, quieren decir y quieren conseguir que se hable en forma clara como que eso, que es una línea de cese de fuego, es de hecho un límite. Y si es un límite, y todos reconocemos que es un límite, todo aquel que vive dentro de ese límite es invasor. ¿Se entiende la diferencia? Quieren lograr que se imponga un límite que legalmente no lo es. Estos territorios son territorios en disputa. Nunca ningún país reconocido internacionalmente ha ejercido efectivamente soberanía sobre Judea y Samaria. Por lo tanto, es un territorio en disputa que no tiene todavía límites. ¿Qué les queda para los palestinos? Ir directamente a la Asamblea General. La pregunta es ¿por qué lo hacen?